agrupación Peronismo Militante de Esteban Echeverría. Nosotros militamos en el Jawel y en el año 2014 hicimos un proyecto para el programa Jóvenes y Memoria que buscaba recuperar la identidad de este lugar que fue el Centro Clandestino de Detención tras Radio Internacional, que se ubica dentro de los predios de la Reserva Natural Laguna de Rocha, y en el cual fue un lugar utilizado por los militares para traer a los diferentes chicos que eran secuestrados en algunos de los lugares de esta zona de Esteban Echeverría y también de zonas aledañas, principalmente de los distritos. Este lugar se empezó a hacer esa investigación en el año 2014 y este año, en el año 2016, cuando íbamos a profundizar aún más sobre este tema, se nos dio la posibilidad de conocer a una persona que trabaja en la ESMA y también tuvimos acceso a los datos de 3 testigos que están en una causa, las cuales mencionan muchas características que este centro clandestino en particular presentaba. Dentro de esas características, a la hora de venir y analizarlas, eran muy coincidentes, pero había algo que no coincidía y era exactamente la distancia que abarcaban desde lo que es la ruta Richeri hasta donde estas 3 chicas mencionaban haber estado, del cual, bueno, también una de ellas menciona haber visto por última vez a la madre del nieto 121 secuestrada y atada en una cama. Ese lugar, al analizar estos testimonios, encontramos que era el denominado Centro Clandestino de Detención, la 205, que hasta el día de hoy no se lo pudo identificar, pero creemos que en base a esto, a las características que estas 3 testigos cuentan en la causa y a los datos que se pudieron acceder, estaríamos cerca de encontrarlo. Un compañero secuestrado en el año 1975 denunció que estuvo detenido en Coordinación Federal. Esto está ubicado donde está el Departamento Central de Policía. El compañero vivía en Hurlingham. De ahí lo llevaron a un lugar no reconocido. Años después se recibe de periodista y en un homenaje que le hacen en Hurlingham le entregan un premio. En ese lugar al que entra se da cuenta que él había estado secuestrado ahí. Por esto se comenzó a realizar una investigación y se supo que allí mismo había funcionado una central de radio. Ese lugar era una usina donde se retransmitían las ondas de radio, un lugar muy grande. Esos lugares funcionaron como radio hasta el año 1970, el cual pertenecía a la empresa Sidra. En la localidad de Plátanos, siguiendo la investigación, se ubicó otro lugar denominado Transradio. Muy cerca de ahí había una emisora que se llamaba Transradio. Esto también pertenecía a la misma empresa, Sidra. La centralizadora de Transradio estaba en Capital Federal, Corrientes y San Martín. En la década del 2000, el intendente Alberto Groppi recibe denuncias por lo sucedido en Transradio. También se conocen testimonios de algunos vecinos de que ese lugar había sido tomado por los militares desde el comienzo de la dictadura hasta el año 1983. Esto nos dio un indicio para concentrar la investigación sobre un lugar en el cual un policía arrepentido que trabajaba para Arguindegui, implicado en causas de delitos de lesa humanidad, quien era el ministro del Interior de la dictadura, uno de los organizadores de la represión y también ejecutores. El edificio de Transradio sufrió una serie de modificaciones rápidas y baratas para ampliar el lugar. Se llegó a esta conclusión a realizarse una serie de estudios donde detallan que el edificio había sido construido con otros materiales que no eran de la época. Eran anteriores a los que se estaban en el lugar. Y hay una investigación que se le hacen a Carlos Martínez, que falleció hace muy poco tiempo, que era el subjefe del batallón 601, que se encargaba de la inteligencia en esa instancia de la investigación. Esta persona realizó toda la logística e inteligencia, todo lo que fue el Plan Cóndor y la represión de toda la Argentina. A partir de ahí, toda la investigación fue presentada a Albertina Carol, secretaría del juez Rafecas. Esta presentación, revisando algunas cosas que nos generaron unas preguntas con respecto a las medidas del lugar, si le habíamos acertado a la zona, pero estábamos cerrando el lugar exacto, ya que contrastando lo que decían los testigos
que había en Camastro, cuentan 15 que no tenían colchón y ni estaban sobre los flejes, que era un salón grande. Contaban que había un baño que tenía pilotón, inodoro con tanque, cual accedían directamente desde el salón donde estaban, y en un sector que tenían duchas. Las chicas nunca describen que habían subido escaleras, algo que si fuese tras radio tendría que haber hecho. El baño que entraron tenía puertas de doble hoja. El policía arrepentido era del grupo de la ayudantía de la Policía Federal, que trabajaba en la casa del gobernador de aquel entonces. Este arrepentido empezó a hacer denuncias del año 1982 y se fue al exilio. Empezó a contar, entre otros, sobre un lugar puntual que le decían la 205, que era administrado por la policía de la provincia, que específicamente lo habían hecho con la finalidad de que sea una posta sanitaria al cual las llevaran a las secuestradas y embarazadas y también a prisioneros que estaban en una situación de salud complicada con la intención de mantenerlos con vida para sacarles la información que los militares querían. Una vez que ya se obtenía la información necesaria, se los asesinaba. Por ende, se los hacía desaparecer. En esas circunstancias nombran ese lugar llamado la 205 y hacen una descripción bastante cercana al predio donde funcionó el centro clandestino El Vesubio, donde funcionó el protobanco y por ejemplo está instalada la usina de Transradio en la laguna de Rocha. Él cuenta que para llegar había que ir por la Richieri y tomar el desvío del puente del Trébol, y a 300 metros de la mano izquierda estaba ese lugar que era de la policía de la provincia de Buenos Aires, que lo denominaban caballería. Nombra a uno de los supuestos integrantes del lugar o poderosos de la zona con el nombre de Walter Acosta, quien nombra como el jefe de ese lugar, y este policía se llamaba Peregrino Fernández, que era un testigo. El lugar que mencionaba, el testigo estaba rodeado de eucaliptos y en su ingreso tenía un portón, y ese portón se abría y a la izquierda tenía un espacio de seguridad, y a 30 metros de el predio del testigo decía que a 700 metros hay un puesto de la policía de la provincia, que ahora se llama PGM, el cual sería el tan buscado Centro Clandestino de la 205, que en aquel entonces en este lugar había animales. El policía arrepentido Peregrino Fernández cuenta dónde estaban las celdas, que tenían 3 ventanas, que eran de material y que tenía un tinglado en el que las chicas describen cómo era la altura de la pared y también la forma en la que estaban. Es un lugar en el que se entra a través de un vaivén. En la entrada de este lugar aún permanecen los pilares que sostenían el portón principal de aquel entonces. Las edificaciones actuales, que se evidencia se ven aquellas ventanas, si bien el lugar tuvo algunas modificaciones, mantiene las características que describen las chicas. Ellas estuvieron todo el tiempo vendadas y lo que sí escuchaban eran algunas campanas. En esa época se llamaba Cría Remonte Veterinaria, al cual era el arrepentido nombra que en ese momento era una caballería. La 205 era el lugar donde la policía de la provincia de Buenos Aires, dentro de lo que es el circuito CAMS, utilizaba para que las embarazadas dieran a luz como si fuese una especie de nursery. El caso del nieto 121 se descubrió quién era por la firma de una partera que operaba con un policía que también se dedicaba a robar bebés y que se llamaba Vergés. Luego, por las investigaciones, se sabía que a la mamá Lanciloto la habían visto en un lugar secuestrada. Peregrino Fernández cuenta que era un lugar hecho con este fin de que se realizan nacimientos. En el predio el testigo decía que había un tinglado que se dividía en 2 hileras de celdas y un poco más atrás había una construcción en la que se encontraba el jefe. Habían médicos y operarios de la provincia. Eran los que se encargaban de llevar adelante las políticas en cierta forma medicinales. Eso es uno de los relatos que él daba. También aparecieron 3 testigos mujeres víctimas sobrevivientes que estuvieron en cautiverio y describen haber estado primero en un lugar que pudo haber sido la Superintendencia Federal, de ahí la llevan al protobanco y después la llevan a un lugar completamente desconocido que todavía no se encuentra, pero que sí sabían que ahí pasaron embarazadas, y es ahí donde la ven por última vez a Alba Lanciloto, que es la mamá del nieto 121. Una de ellas contaba que la tenían atada al lado de una chica embarazada que estaba esposada. También contaba algunas circunstancias que pasaban ahí dentro, hablaba sobre los guardias, las características de los baños y características de la zona. Analizando Google, las distancias y sobre todo los testimonios de las 3 chicas siempre hacen hincapié en las características de los baños. Otra de las cosas que describían era que había eucaliptus, pinos, animales, que se oía el tren y una campana. El tiempo de distancia en el que fueron trasladados coincide casi perfectamente con el apodo Centro Clandestino La 205.
Bueno, yo soy Alba Lancilotto, soy de La Rioja. Tengo 2 hermanas desaparecidas, no tengo hijos, 2 hermanas mellizas que tenían 19 años menos que yo. Eran las más chiquitas de la familia, de esas que ya no se esperan. Mi mamá tenía 42 años, así que ellas nacieron y fueron como hijas de los 5 hermanos mayores. Una de ellas estaba embarazada, por eso estoy en las abuelas de Plaza de Mayo. Estuve presa unos días en La Rioja y después que salí en libertad y continué dando clase, me fueron a anunciar que me iba a detener, que el jefe había dado orden de detenerme otra vez. A mí y a mi hermano, que era un abogado que había defendido presos políticos. Así que nos escapamos de La Rioja con mi hermano Carlos Mario. Él se quedó en Córdoba y yo me fui a Patagones, a la casa de otra hermana, porque no tenía un peso, no habíamos cobrado todavía. Mi hermana estaba embarazada casi de 8 meses. La Anita, cuando las tomaron a ella y al gringo, ellas tenían un hijo, Ramiro, que quedó en una guardería, pasó a una guardería policial. Y yo supe que la habían visto en Campo de Mayo, pero aparte como ahí estaba fue detenida en los primeros días de septiembre, Patricia Herb, una chiquilina norteamericana que la habían tomado también y que después el gobierno norteamericano la pudo sacar. Ella denunció y los denunció porque parece que el gringo cuando ella se iba le dijo que quién era él y que estaba su señora y todo eso. Aparte ella me contó a la última vez que vino este año acá que ella estaba al frente del gringo, así que lo veía todo el tiempo, que estaba recontra torturado, lo maltrataban de todas maneras, y ella se levantaba a veces la venda, así que los había visto, ¿no? Como la vio Anita, que cuando ella la vio todavía estaba embarazada, o sea que a mediados de septiembre debe haber tenido familia. Y después parece que la llevaron al Vesubio, porque la gente del Vesubio la da por desaparecida allí. ¿Vos sabés particularmente aproximadamente cuándo es la última vez que a tu mamá se la ve? O sea, aproximadamente cuánto tiempo de embarazo tenía, 8 meses, cuánto, si justo. Sí, o sea, hasta ahora de lo que pude recolectar de información es cuando la secuestran el 19 de julio del 76, ella estaba de 8 meses de embarazo, en julio del 76. Después hay varios testimonios varios, por lo menos 2 o 3 de testimonios de otras personas que estuvieron secuestrados ahí en Campo de Mayo, sí, que interactúan con papá, en realidad, y sí, prácticamente no hay ninguno con ella, salvo hay un testimonio, por lo menos de lo que hasta ahora pude recolectar, salvo un testimonio de Patricia Herb, que era una norteamericana que estaba secuestrada ahí también, que después, bueno, hay mucha presión internacional y la tienen que liberar, y ella cuenta, de hecho tengo el testimonio de ella, que en algún momento alguien le dijo, dentro del campo de detención, esa es la compañera del gringo, Mena, y que ella, bueno, se levantó ahí un poco, pudo la capucha, miró, y que la vio muy embarazada, digamos, ¿no? En un momento que aparentemente la estaban acompañando al baño. Pasa que creo que hay como una confusión de las fechas, porque ella ahí le parece que era para fines de septiembre, y vos supuestamente ahí yo ya había nacido, así que ahí no se sabe bien si es que Patricia por ahí tiene una confusión con las fechas, o bueno, si la que le marcaron era mamá. Eso no está claro, pero sí hay algunos testimonios de verla embarazada, por lo menos dentro de ese campo de detención. De hecho, de ella no se sabe bien cómo fue después, dónde fue a parar. Hay como versiones medio contradictorias, porque hay alguno que dice que la vio también en otro centro, que es el Vesubio, así que no se sabe bien cómo fue, y creo que todavía no hay datos claros de si a mí me tuvo ahí en Campo de Mayo y después me llevaron para este lugar, claro, o si el circuito fue distinto. Creo que eso todavía no está claro. Extrañando